para hablar un poquito acerca de feminidades en la sociedad actual y también tratar de hacer un vínculo con la escuela. Quiero invitar a Alejandro Tiuzaba Rivas. Él es licenciado en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional y también es magíster en Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Es docente de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá y cursa nuestro doctorado interinstitucional en educación. Él nos va a orientar una pequeña conversación acerca de este tema. Entonces recibámoslo con un aplauso, por favor. Buenas tardes. Yo preparé algunas palabras un poco también como para incitar el pensamiento a propósito de la película. La llamé Perversiones de la Violencia, Género, Feminidades y Tránsitos. Quiero pensar esta película un poco, digamos, desde una interpretación del continuum de violencias para pensar las feminidades. La película Una mujer fantástica me resulta exquisitamente provocadora para pensar el continuum de violencia, es decir, la conexión entre sí de expresiones distintas de violencia de género que se encuentran enraizadas de forma estructural en nuestra sociedad. Para pensar el concepto de continuum de violencia me apoyo en Liz Kelly y Rita Laura Segato, teóricas feministas que han pensado la violencia de género como expresiones desiguales de género contra las mujeres y todo aquello que represente lo femenino. Creo que la película nos deja muchas inquietudes a propósito de pensar lo femenino y pensar, digamos, cómo se tramita y cómo se empieza a visualizar esas prácticas violentas de manera, o sea, desde diferentes agentes, ¿sí? La noción de continuum nos aporta elementos no solo para visibilizar la permanencia y sistematicidad de la violencia en la vida de las mujeres y los sujetos feminizados a nivel particular, sino para entender cómo les afectan a nivel colectivo y a través de la historia. Esta noción de continuum nos permite establecer, entre otras cosas, los hilos conductores de los hechos de violencia. Quisiera detenerme un poco y también cómo escucharlos frente a esas impresiones de esta película en planteé 5 momentos o 5, digamos, líneas estructurantes de esta película. 1, la vigilancia colectiva del género. Marina se ve envuelta en situaciones donde diferentes personas cuestionan la actuación eficaz de la feminidad, ¿sí? El segundo es pasar inadvertida en público. Es tan importante que a menudo las personas ponen mucho cuidado en la autovigilancia constante del género. Es importante visualizar también cómo Marina, entre otras cosas, se cuestiona a sí misma precisamente por todas las interpelaciones que los demás hacen a propósito de su construcción de género. El enfrentamiento al rechazo social. Aquí es importante también pensar cómo se agencia desde la interioridad, cómo se agencia ese rechazo, ¿sí? Si ven, digamos, en algunos momentos Marina a nivel privado se lo cuestiona, ¿sí? Incluso muchas veces trata de manera también violenta de responder a esos actos, ¿sí? La violencia institucional. Aquí quizás de pronto podemos explícitamente hacer conexiones un poco, digamos, con lo que está ocurriendo y con lo que ocurre en la escuela, ¿sí? Y en eso me quiero detener en el caso de la bipolaridad del género. Pensemos los mecanismos de producción de género, un poco también asumiendo que en la escuela generalmente nosotros nos enfrentamos a situaciones en las cuales los chicos se construyen a partir de la oposición, ¿sí? Soy hombre en tanto no soy mujer, ¿sí? Digamos como que en la escuela no podemos encontrar esas gamas de grises, sino que generalmente siempre es esa cuestión opuesta y bipolar entre el blanco y el negro. Y entre otras cosas, las situaciones y las realidades escolares posibilitan que estas construcciones de género estén mediadas directamente por la violencia, ¿sí? Muchas veces nosotros asumimos la violencia como una cuestión que hace o que se configura en la sociabilidad de los chicos, pero muchas veces, digamos, no conectamos, entre otras cosas, lo que, digamos, como esa propuesta que yo les vengo a hacer es de pensar esa violencia como un continuum, ¿sí? Que es una violencia sistemática, es una violencia que está enraizada, entre otras cosas, en el orden social,
¿sí? Muchas veces nosotros pensamos que cuestionar la feminidad es una cuestión solamente de unos hechos aislados, ¿sí? Y que entre otras cosas Marina, por ejemplo, se veía expuesta a pensar, se veía expuesta a violencias de sujetos conservadores, de sujetos que no necesariamente, digamos, tienen una visión de mundo completamente abierta o respetuosa de la diferencia. No necesariamente es eso, sino es un poco pensando más a nivel estructural cómo se ha configurado esa violencia necesariamente en contraposición y de manera desigual hacia las mujeres y hacia todo aquello que represente lo femenino, ¿sí? Un poco también subalternizando, un poco también justificando esas prácticas de violencia. Me gustaría también no sé, que pensáramos un poco cómo la película se empieza a desarrollar de una manera incluso desde perspectivas como de misterio un poco, hasta el minuto 20 nosotros no sabemos que es una mujer trans, ¿sí? O sea, es una relación entre un hombre y una mujer de una forma muy convencional. Nosotros empezamos a visualizar lo otro, los otros colores, entre otras cosas. Lo diferente lo empezamos a visualizar en el momento en que el otro lo hace evidente, ¿sí? En el ejercicio de la heterodesignación, en que efectivamente, digamos, en el caso de la escuela, los chicos se pueden asumir o pueden tratar de construir, digamos, algún tipo de identidad, ¿sí? Tratándose de reconocer desde ese lugar, y indudablemente los otros posibilitan desde un ejercicio violento que eso no se dé. Lo visualizamos, entre otras cosas, con lo que ocurre en el servicio médico, ¿sí? Ella se ve expuesta a violencias a propósito, digamos, de su condición y de cómo la reconoce el Estado, la violencia institucional, que es, digamos, como esas violencias un poco más comprensibles y más tangibles, ¿sí? Porque estas personas no pueden acceder al Estado, entre otras cosas. No sé, me gustaría como recoger, digamos, como impresiones generales a propósito, digamos, de cómo pensamos la violencia y cómo, entre otras cosas, esta película termina siendo provocadora un poco para pensar ese continuo. Entonces abrimos un poquito a la discusión o a los comentarios. ¿Alguna persona nos quiere colaborar? Ok. Pues a propósito buenas tardes para todos, primero que todo. A propósito de lo que plantea ese continuum de violencias, también hay que agregarle el tema de los espacios en los que esas feminidades se pueden expresar, en este caso la feminidad de Marina, porque precisamente la violencia se expresa en determinados sectores, determinados tiempos, determinados espacios, no siempre está. Hay espacios donde las feminidades se pueden expresar de una gran manera. Y eso el director juega mucho, con el día y la noche, por ejemplo. No es lo mismo la feminidad en el día que en la noche. La película inicia en la noche, no inicia en el día. Y es en la noche donde vemos esas feminidades cómo se van expresando. En la noche. En el día vemos la expresión de la feminidad también, pero de forma violenta. No la deja hacer. Pero sí hay una parte donde sí la deja expresar, que es precisamente cuando está en la peluquería, cuando le están arreglando las uñas. Ahí es el único lugar donde la dejan tranquila, por decirlo de algún modo. ¿Pero por qué? Porque es cuando es cliente y no cuando, por ejemplo, está en el bar o está en el espacio privado con su pareja. Es en el espacio privado donde vemos que se puede expresar de mayor manera, o en el bar, pero no en otros espacios, y ahí es donde toca ganarle a la violencia. Muchas gracias. Yo también invito a pensar, digamos, en términos o sea, quién es Marina, ¿sí? Y cómo, entre otras cosas, las subjetividades trans han sido territorializadas, ¿sí? Y que, entre otras cosas, digamos, generalmente habitan la noche, ¿sí? Habitan ciertos lugares. Incluso muchas veces nosotros, de manera casi esencializada, nosotros asignamos algunas subjetividades a ciertos lugares. Por ejemplo, las trans a la peluquería, a la prostitución. Entonces, generalmente siempre se ha asignado y las mujeres trans no han tenido otro lugar, entre otras cosas, de agencia, precisamente por la invisibilización violenta que ha hecho el Estado, ¿sí? Y que, entre otras cosas, nosotros generalmente en nuestra cotidianidad hacemos.
Fíjense que incluso si lo pensamos en la escuela misma y lo pensamos con la idea del continuum que tú nos traes en el día de hoy, pues lo femenino también es violentado en la escuela de muchísimas formas. En el sentido, por ejemplo, de los discursos en que las niñas se comportan bien y son juiciosas y siguen las reglas escolares, las reglas son obedientes, etcétera. Entonces, ahí se violenta, digamos, desde una perspectiva estructural de lo educativo. Piensen ustedes y pónganse a pensar en momentos en que las niñas son disruptivas, digamos, de esa violencia estructural, pues aún se ejerce muchísimo más violencia contra ellas, mientras que para un niño es más fácil habitar la escuela, digamos, en ese sentido, y en el día, por supuesto que sí. Gracias. Pues quiero mirar la línea de las continuidades de la violencia, porque me parece a mí que, como pasa en casi todos los ámbitos humanos, lo que es muy evidente que es diferente es lo que nos pone en emergencia las problemáticas humanas. Entonces, tenemos históricamente, pareciera que fuera del humano, lo violento, la actitud violenta, y especialmente, por ejemplo, contra lo femenino, cualquiera sea la expresión de lo femenino, cualquiera. No tiene uno que ser mujer, ni hombre, ni otro, ni gay, ni cualquier otra expresión para que lo femenino sea violentado. Entonces, diría uno, hombres y mujeres, unos y otros, ser humano en general, tiene una dimensión femenina y tiene una dimensión masculina. Y siempre se observa una lucha fuertísima por acallar lo femenino. Entonces hay muchísimas maneras y expresiones a lo largo de la historia que muestran cómo se ataca y se va contra lo femenino, porque también pareciera ser lo creativo, lo profundamente creativo. A mí me gusta mucho esta expresión de Marina cuando logra como encontrarse a sí misma en el canto, en esa expresión del canto que no tiene por qué ser ni masculino ni femenino ni de algún rótulo, sino es la expresión del canto, y en esa expresión del canto puede ser ella profundamente. Entonces me parece muy interesante analizar que no solamente es por una declaración de género, sino es porque se ataca lo femenino. Visualizaron la parte donde Marina está en una clase con el maestro. Ahí nosotros vemos al maestro, ¿sí? Pero vemos un maestro también que violenta, porque entre otras cosas dice, yo soy su maestro de lírica, yo no soy su maestro ni de merengue ni de salsa, yo no soy su psicólogo, yo no soy su papá, ¿sí? Pareciera como que se acallara a propósito de la feminidad, o sea, lo sensible, entre otras cosas, generalmente y socialmente ha sido asociado a la feminidad, ¿sí? Entonces generalmente visualizamos ese tipo de situaciones también en la escuela, ¿sí? Pareciese que nosotros tenemos unos individuos que van exclusivamente a aprender, ¿sí? Y nosotros como maestros muchas veces evitamos que nos cuenten cosas, evitamos enterarnos de cosas precisamente para no ganarnos problemas, que es lo que generalmente se hace, ¿sí? Claro, habría que pensar un poco más, digamos, cómo como maestros también violentamos y, entre otras cosas, limitamos ciertos tipos de deseos y cierto tipo de sueños, ¿sí? Un poco también asumiendo como el acto de enseñanza y como el acto de aprendizaje termina siendo, digamos, una cuestión que trasciende el ejercicio meramente de conocimiento, ¿sí? Que es lo que generalmente el profesor, entre otras cosas, está diciendo. Aunque, si ustedes visualizan, digamos, una imagen donde esos límites no son del todo definidos, porque el maestro también recibe afecto de ella, ¿sí?
se deja afectar. Gracias. Buenas tardes para todos y para todas. Me parece que la categoría o una de las categorías centrales a rescatar de la película es el cuerpo, ¿sí? Y el cuerpo como escenario de expresión política, pero también cómo ese cuerpo convive con la sociedad, ¿sí? Una sociedad donde hay relaciones cargadas de poder, donde hay un dominio sobre el cuerpo, una sociedad con valores conservadores, una sociedad violenta. Y bueno, yo también soy licenciado en formación y pues precisamente esa pregunta de la escuela o la forma en que los maestros, principalmente porque somos quienes movilizamos la escuela, afrontamos ese tipo de retos, ese tipo de construcciones sobre el cuerpo, ese tipo de construcciones sobre las sexualidades y cómo proyectamos eso a la realidad, a las cotidianidades. Y más en un país porque creo que la película pues, de origen chileno, creo que esa realidad que muestra Chile no está tan alejada de un país como Colombia. Entonces son realidades de la escuela y de la vida que se pueden comparar de una sociedad como la chilena a la colombiana. ¿Listo? Me parece que, digamos, la escuela como un espacio de construcción de sociedad y construcción de las identidades individuales, en cierta medida replica y perpetúa las ideologías establecidas por una sociedad relativamente conservadora. Y en esa perspectiva creo que la binariedad se ha establecido como la norma. Y a partir de esa binariedad se determina no solo el cuerpo mismo, sino también los comportamientos y los roles. Ser capaz de pensarse a partir de la subversión que surge de la identidad construida por el individuo mismo desde la agencia es algo que probablemente no se hace muy a menudo en la sociedad misma, y en esa medida digamos que la escuela muy pocas veces está abierta a ese tipo de agencia individual o de decisión individual, inclusive desde la disciplina misma. O sea, cuando tenemos niños en las escuelas, de manera antinatural les decimos cuándo se pueden parar, cuándo tienen que estar sentados, cuándo pueden salir y cómo tienen que interactuar entre ellos y los espacios en los que viven. Y ese tipo de espacios, ese tipo de restricciones están en toda la sociedad. Entonces, sí es claro que la feminidad en cierta medida es oprimida, y es oprimida de una manera que se asume como natural, cuando probablemente, digamos, la naturaleza tenga muchas más opciones, muchas más diversidades que lo que simplemente es binario. Y entonces digamos que la escuela se ve como un espacio igual a la sociedad en el que se perpetúa algo que probablemente se asuma como natural y sea en contra de la naturaleza misma. Gracias. Bueno, a propósito de la idea de feminidades, para mí ha sido una película muy plástica. Me parece preciosa la imagen femenina, me parece que hace un papel extraordinario esta actriz, que logra como mostrarnos esas feminidades que son otras, que son distintas a la mía, que son distintas a las de tantas. En realidad yo la veo preciosa, o sea, me parece que logra transmitirle pues a mí me lo transmitió como esa esencialidad de lo que puede ser femenino. Me identifico en algunas cosas, la sensibilidad que tiene por lo frágil, por lo bonito de la vida, por el afecto, por el amor, por la sensibilidad que tiene frente a la cotidianidad.
Entonces, en eso creo que es tan femenina como cualquier otra femenina, pero creo que logra para mí una expresión plástica que yo no había notado, y eso me parece muy interesante de verlo, ¿no? O sea, más allá de los estereotipos, más allá de esas ideas, incluso de esas cargas sociales con las cuales solemos mirar el género, los géneros diversos, más allá de eso, la película logra como mostrarle a uno esas feminidades y esa sensibilidad que hay en esos otros expresando lo que son. Eso es. Me disculpo por volver a tomar la palabra, pero es que quiero decir que ya en el contexto educativo me parece que este tipo de cine es muy rico, muy rico, y en varios órdenes, ¿no? Es decir, aquí estamos en una comunidad de doctorado, en una comunidad universitaria en la que se puede abordar el tema muy conceptualmente, muy relacionalmente, pero me parece que también aparecen unas opciones de análisis mucho más estéticas, bellas, simples, como por ejemplo, uno, el reconocer que la expresión sensible, que la asociamos mucho con femenino, que tú lo decías, la expresión sensible está en todos los órdenes de la vida, en todas las edades, en todas las épocas, en todos los momentos. Entonces, por ejemplo, la expresión del acogimiento, la expresión de la relación con el perro, con la vida, con la calle, me parece de una riqueza, una película muy interesante, y sencillamente es como el acto de vivir y de contemplar, el acto de estar ahí y de disfrutar o no la vida, porque hay momentos muy duros. Pero entonces también pensaba yo en que a la escuela le queda una tarea muy fuerte, porque es que desafortunadamente esto de la binariedad nos puso a pensar en dos opciones, en todos los ámbitos, en el ámbito científico, tecnológico e ideológico, en fin. Entonces, esa apertura que es estructural, ideológica, está muy difícil, y a la escuela le queda difícil porque es más fácil poner blancos y negros que poner matices. ¿Y cómo controlo los matices? ¿Cómo, fíjense lo que dije, controlo los matices? Y entonces tendríamos que tener otra relación que no es de control, sino que es de la posibilidad de la expresión, la posibilidad de que convivan las expresiones. Y creo que esa es una tarea muy fuerte. Me parecía también que, por ejemplo, el rótulo, el rotular, gay, trans, mujer, hombre, en fin, también lleva a que los mismos grupos sociales y culturales empiecen a responder al estereotipo. Entonces, ¿por qué tiene que ser la noche? ¿Por qué tiene que ser lo truculento? ¿Por qué tiene que ser un espacio que de ser de pronto interesante y mágico se vuelve truculento? ¿Por qué? ¿Y por qué brilla tanto cuando aparece para hacer su acto, su gran acto de canto? Y entonces brilla, y ahí ya no hay rótulos, casi que hay reverencia ante semejante expresión tan bella, ¿no? Entonces creo que somos todos, no es solamente la escuela, no es solamente la ciencia, somos todos buscando una manera disruptiva de la binariedad que nos ha constreñido tanto históricamente, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo contigo, permíteme un segundo. Estoy completamente de acuerdo contigo en términos de, o sea, estamos atrapados en la escuela en muchas situaciones, sobre todo en pensar por fuera del binarismo, ¿sí? ¿Y a qué voy con eso? A que un poco, digamos, si empezamos a relacionarnos en términos de los últimos acontecimientos de hace unos 3, 2 años, donde visualizar una manera diferente un poco de pensar el reconocimiento, de pensar
la diversidad, de pensar la diferencia en la escuela, a propósito, digamos, de la sexualidad, podría pensarse como si las personas o los maestros que dirigen eso fueran a pervertir a los niños, ¿sí? Fueran a instaurar un orden, ¿sí? Que, entre otras cosas, violente ese orden mayor, ese régimen heterosexual, ¿sí? Y entonces estamos abocados a una idea de esa infancia débil, de la infancia que debe ser protegida, de la infancia que debemos, entre otras cosas, sí, proteger de esos adultos que podrían venirnos con un discurso raro, a dañárnosla, a volvernos homosexuales, porque generalmente esa es la idea, ¿sí? O sea, subyace ese discurso. Incluso, o sea, nosotros nos vemos expuestos a lo que ocurrió el 2 de octubre del 2016, ¿sí? O sea, todo el discurso de la ideología de género está basado en eso. Como a partir de la discusión de lo binario, también me pone a pensar en el espacio académico que existe en la universidad. Entonces, yo vengo de una facultad de artes, que es la SAP, donde el género es bastante libre, pero, o sea, el género se construye de una manera personal, pero a la vez, como es una facultad bastante libre en el tema, muchas personas lo pueden expresar sin tantos tapujos. Entonces yo me ponía a pensar cómo se vive el género en una facultad de ingeniería o cómo se vive el género en la tecnológica. Sí, o sea, como que siempre el chiste es de que no hay chicas en la ingeniería, y también se señala al gay en una facultad de ingeniería. Entonces, como que acerca de lo binario en esos espacios, pero a pesar de eso también se ve cierto tipo de sesgo en la libertad de género que puede existir en una facultad de artes. Entonces yo tenía un amigo que él es muy gay y es muy expresivo en su corporalidad y él es actor. Entonces su profesor no le quería dar el papel de como del soldado, del macho, del hombre fuerte, porque era muy gay. Y eso es discriminación también, y eso se ve dentro de una facultad de artes también. Entonces yo creo que también es ese hecho de, como estudiantes y como profesores, educarnos para poder hablar con el otro, con la otra. Buenas tardes a todos. Bueno, yo identifico dentro de la película que hay escenas que manifiestan lenguajes, simbologías, acciones que en un aspecto natural, en un aspecto social podrían parecer pequeñas, pero están tan arraigadas y tan naturalizadas dentro de la sociedad que las tomamos muchas veces como naturales. Y son emisiones que están cargadas de discriminación, que están cargadas de representaciones ante la construcción de la subjetividad del otro, de la corporeidad del otro, y que son esas pequeñas acciones y esos pequeños discursos los que hay que empezar a analizar también dentro de la escuela. Empezar a mirar cómo nombrar al otro de determinada manera, cómo saludarlo, digamos, en escenas puntuales, por ejemplo, cuando Marina se despide de su cuñado, que el cuñado tiene el gesto de limpiarse la mejilla después de que le da el beso, cuando el médico le dice cómo trata a esta persona que está ahí, le dice, trátala como si fuera una mujer. Es decir, estamos asumiendo que muchas veces nombrar al otro fuera una especie de antifaz que pudiera mudarse, en donde decimos trátela como si fuera, pero no realmente asumimos qué es la otra persona y cuál es el proceso de subjetivación que esa persona tiene. Y también considero que invita a mirar cómo toda esa vivencia, en este caso del sujeto trans, está rodeada de bordear el acontecimiento, de mirar cómo las diferentes vivencias hacen que el sujeto pueda emerger, a pesar de que hay una serie de connotaciones completamente peyorativas que vive el sujeto y que finalmente hace que tenga una experiencia de vida que es compleja y que nosotros también dentro de la escuela tenemos que empezar a reconocer.
desde los lenguajes, desde los discursos que invitan a desnaturalizar esas cosas que ya están naturalizadas, como el binarismo del género, como el nombrar a los estudiantes bajo ciertas connotaciones, bajo obligarlos a tener unos comportamientos y un desarrollo de su corporalidad específicos de una rotulación de género. Entonces son pequeñas acciones y pequeños lenguajes que tienen que empezar a desmontarse y que tenemos enraizados completamente. Creo que es una labor muy compleja y muy difícil, porque es hablar con todas las construcciones que han estado sedimentadas desde siempre, o bueno, desde unos discursos que se han implementado en nuestra ciudadanía, y que sí es importante empezar a dialogar, empezar a tensionar, justamente para desnaturalizarlos, para crear una perspectiva muy crítica de cómo nombrar al otro, de cómo reconocer esa diversidad que habita otro cuerpo que no es el mío. Buenas tardes. Bueno, escuchando todo lo que han dicho hasta el momento y recordando una escena precisa, cuando Marina le va a entregar el carro a Sonia y se queda mirándola como con terror, con asombro, con mis preguntas han sido resueltas, y le dice: no sabía cómo imaginarte, no sabía qué cara tenías. Y en este momento pienso y digo, bueno, ¿qué cara tiene una mujer? ¿Qué cara tiene un hombre? O sea, ¿por qué la cara y por qué el aspecto tiene que ser diferente? ¿Por qué tenemos que decir, es que es una mujer porque tiene senos y porque tiene vagina, y es un hombre porque tiene pene? O sea, ¿what? Entonces cuando ella dijo eso, yo como, oh, ok. No, o sea, y en ese momento yo decía, no, pues eso sucede, y por eso ella le responde, pues soy de carne y hueso. O sea, no importa mi aspecto físico, soy de carne y hueso. Y eso es lo que ella le decía. Y muchas veces, digamos que dentro de esos rótulos, más que un rótulo, es qué apariencia física tienes. Entonces he escuchado a muchas personas que dicen, ay, esa muchacha tiene una cara de hombre, tiene rasgos muy de hombre, o ese chico tiene rasgos de mujer. Entonces, ¿qué aspecto tiene una mujer que lo diferencia de un hombre? ¿Por qué no el hecho de decir, pues somos humanos, qué carajos? O sea, usted tendrá su aspecto extraterrestre, pero tiene un aspecto y es persona, es humano. Entonces yo en ese momento pensaba y decía, sí, y muchas veces, o sea, se tilda hacia los estudiantes como, ay, debe ser tan niña. ¿Qué es ser niña? O sea, ¿qué es eso? Listo, hay un estereotipo cultural, pero ¿qué es? Entonces por eso los chicos empiezan a crecer con la idea de yo soy niño, yo soy niña, y entonces este que se está comportando diferente, o que juega con los niños, o que juega con las niñas, dependiendo que es distinto, entonces este es raro. No, no es raro, simplemente tiene unos comportamientos de su personalidad, y no por eso tiene que ser juzgado. Entonces cuando yo veía y ella le decía eso, yo como... Entonces me generaba esa pregunta, ¿qué aspecto entonces nos hace diferentes? Entonces yo cómo puedo decir, yo soy mujer y él es hombre porque es hombre y por su personalidad o por su aspecto físico? No, eso no determina nada, eso no lo determina, y en ese momento yo me generaba esa pregunta, bueno, ¿qué? O sea, ¿qué? Porque es que, en serio, al momento de que ella le hacía la pregunta de, no sabía cómo imaginarme tu cara, pues imagínese cualquier cara, es una persona. O sea, imagínese el rostro de lo que quiera, pero es una persona, no es alguien raro. Y eso es lo que también, digamos, como que se mete en la mente. Esa persona que me hace diferente a mi pensamiento, entonces es raro, es un raro, es una rara. Entonces me generaba esa pregunta y bueno, ¿qué es? O sea, ese es donde me parte, bueno, ¿qué es? Entonces, listo, si se va a rotular a la persona entre hombre y mujer, entonces, ¿qué es serlo? Bueno, yo considero que Marina, permíteme un segundo. Bueno, en la película, el director es muy astuto en visibilizando, entre otras cosas, desde la normalidad, visualizando esas prácticas violentas a las cuales se ven expuestas
cualquier tipo más bien cualquier tipo de cuerpo femenino, ¿sí? O feminizado, porque es que o sea, no nacemos cuerpos, no nacen cuerpos femeninos, o sea, hay cuerpos que son feminizados a lo largo de la historia y social y culturalmente han sido feminizados, subalternizados, ¿sí? Un poco pensándolo también y conectándolo con la escuela. Nosotros hemos hecho de la cotidianidad un montón de prácticas ya normales, ¿sí? Normal es que las niñas se sienten de cierta manera, normal es que las niñas se comporten de cierta otra, normal es que les vaya bien en unas clases, sobre todo en las artísticas, que en otras, ¿sí? Ya se ha vuelto normal que entonces los hombres, por ser hombres, les va bien en matemáticas y terminan en carreras vinculadas, digamos, con las ciencias duras, ¿sí? Y lo otro termina siendo desplazado casi a esas otras ciencias o a esas otras disciplinas vinculadas con el arte, con la expresión, con el cuerpo, ¿sí? Entonces, la invitación, entre otras cosas, es precisamente a desnaturalizar, a cuestionar, a tensionar, a erosionar ese continuum de violencias estructurado, enraizado, que nosotros hemos desde nuestro quehacer como maestros o en nuestro campo, digamos, en diferentes cosas, hemos empezado a desarrollar, muchas veces sin siquiera pensar, ya simplemente por el hecho de que es así y así es el orden, entonces sigue siendo así. Recuerdo un poco también mi experiencia como maestro. Yo recuerdo cuando yo inicié en la Secretaría de Educación, yo nunca había tenido niños tan pequeños. Yo soy profesor de primaria. Me entregaron un primero. Entonces, los niños eran supremamente afectuosos. Supremamente afectuosos. Yo respondía al afecto también. Y recuerdo que el primer día una maestra me dice a mí: profe, tienes que ser maternal. Tienes que ser maternal porque es que ellos son niños de primero. Y entonces, luego después me he abocado también a lo opuesto, a que también se estaba vigilando, entre otras cosas, porque era hombre. Entonces, tenía el ojo que me estaba vigilando todo el tiempo entre las mismas compañeras, a ver si de pronto me sobrepasaba, a ver si de pronto cerraba la puerta, de pronto me demoraba mucho tiempo con la puerta cerrada con los niños. O sea, todo ese tipo de cosas muchas veces se han normalizado y se asume, por ejemplo, al hombre como lo que dice Angela Davis, el hombre violador, el mito del hombre violador, ¿sí? Pensando también en cómo a los hombres también a propósito de las masculinidades, cómo se nos ha negado el afecto, ¿sí? Cómo incluso nosotros también negamos la sensibilidad a los niños, ¿sí? E incluso, digamos, no cuestionamos cuando entre ellos, entre pares, se cuestionan eso, la sensibilidad. Recuerdo que en la escuela se escuchan muchas cosas a propósito de ver un niño, o viendo a un niño llorar. Le empiezan a decir: no sea tan flor, o severa flor, o no sea tan wafer, o empiezan un montón de comentarios que, sí, hasta uno se ríe, pero creo que debemos, bajo nuestra responsabilidad ética, política y demás, debemos cuestionar ese tipo de prácticas violentas en la escuela. Bueno, entonces, yo creo que también rescatando algo que mencionaba el compañero que estaba, ¿cómo te llamas? Sí. Fernando. Entonces, algo que mencionaba Fernando acerca del cuerpo como un elemento importante, no sé, digamos que algo que ocurre es que el cuerpo se vuelve como el objeto de violencia. En nuestra sociedad, por ejemplo, lo vemos en algo tan fácil de entender como lo militar. Cuando una persona, contra su voluntad o aún con su voluntad, lo llevan al batallón, lo primero que hacen es cortarle el pelo, ¿sí? O sea, el cuerpo como el territorio de violencia. O cuando hay violencia mucho más explícita, como en los casos de torturas o en los casos de violaciones de derechos humanos, o todo ese tipo de cosas que están vinculadas con la guerra y con el conflicto, el cuerpo, y sobre todo el cuerpo femenino en muchos casos, es el que es tomado como el objeto o el espacio para la guerra. Y la educación también ha jugado un papel en eso, en regular, en disciplinar el cuerpo, por ejemplo, con prácticas como lo más exitoso en contextos educativos es que haya planificación familiar, o que las niñas adolescentes no tengan embarazo adolescente.
O sea, inclusive cosas que se asumen como beneficiosas para la sociedad involucran el cuerpo y sobre todo si se puede de una manera opresiva o dominante sobre el cuerpo femenino. Entonces cuando Marina es reconocida como una quimera o cuando su tipo de comportamiento se entiende como comportamientos perversos, no hay espacio para la propiocepción. Entender el cuerpo mismo, el espacio que ocupa el cuerpo mismo y tomarlo como un instrumento, no solo como un instrumento que es objetivizado para la violencia, sino también como un instrumento que tiene un rol agentivo en la generación de la no violencia o en la generación de comportamientos que buscan, digamos, que una sociedad más armónica. Entonces cosas como las caricias, como el baile, como los besos, como el canto, que son productos del cuerpo mismo, son actos, son comportamientos, son reacciones que en cierta medida retan o generan una subversión en cuanto a lo que se ha establecido de una manera binaria en la que el cuerpo se ha vuelto realmente de una manera natural el espacio de la guerra, pero muy pocas veces se ve como el espacio para resignificar o reconstruir las prácticas de la sociedad. Hola, entonces yo quería decir como con el cuerpo también, por ejemplo, el cuerpo de la mujer o el cuerpo feminizado no le pertenece a la mujer misma. O sea, el cuerpo de una mujer no es para ella, es para la sociedad y sobre todo es para el hombre, es para la mirada del hombre. Entonces no es como yo soy mujer y este es mi cuerpo, sino que desde pequeñas nos enseñan ciertas cosas que tenemos que hacer para apetecer al hombre. Entonces es como tengo que tener mi pelo de esta manera, tengo que maquillarme, tengo que usar esta ropa, tengo que tener ciertos comportamientos, no para mí o para mi satisfacción, sino para la satisfacción de la mirada del hombre. Y también acerca, lo que alguien decía, no me acuerdo quién, sobre ciertos comportamientos y ciertas cosas que son para las mujeres, por ejemplo, no sé, el diseño de modas o la cocina, que son cosas que solamente las mujeres tienen que hacer. Sin embargo, esos campos laborales están siendo controlados por el hombre. Entonces los chefs más famosos o los diseñadores de modas más famosos son hombres, pero es algo de mujeres. Entonces es como ni siquiera para lo que las mujeres están hechas, ellas controlan o nosotros controlamos. Entonces, eso. Bueno, buenas tardes. En relación a lo que tú decías, hay un ejemplo, o puede darse como un ejemplo en relación a los concursos de reinados, que muchos defienden que dicen que las mujeres tienen ese espacio para desenvolverse y todo esto, pero en realidad detrás de toda esa cortina hay una masculinidad hegemónica, hay un montón de hombres que controlan todos esos espacios que supuestamente son para la mujer. Y eso es algo que yo quiero como recalcar, esa dinámica que hay entre la masculinidad y la feminidad. De hecho, me gustaría poner ese ejemplo de Margaret Thatcher, la dama de hierro, cuando toma ciertas características masculinas para entrar dentro de una sociedad que está masculinizada de cierta manera y poder pasar desapercibida, poder obviamente tener cierto rol, tener cierta dinámica de poder. Y en cambio cuando un hombre quiere transgredir o quiere pasar a tomar roles o a tomar cierta feminidad, ahí ya vemos un problema. Ahí la sociedad ya no acepta como tal esa cuestión de que el hombre pase a tomar ciertas características femeninas, en cambio una mujer que toma ciertas características masculinas, entonces lo vemos normal. ¿Y ya? Hola. A propósito de todo esto sobre cuerpos femeninos, yo quiero hablar sobre cuerpos femeninos que se masculinizan. Más específicamente en mi caso, yo en algún momento decidí empezar a cortarme el cabello y cada vez más corto, más corto, más corto. Y me ha pasado un montón, sobre todo con los hombres,
incluyendo personajes de nuestra propia comunidad LGBTI, que me dicen como, te ves como niño. Sí, y no es como que yo quiera ser niño, simplemente me siento más cómoda con el cabello corto porque tiene que ver con mi personalidad y es una forma diferente de expresar mi feminidad desde el ámbito de ser mujer. Y lo otro que quiero mencionar a propósito de cómo me veo, también me ha pasado mucho, en algún momento yo llegué a cambiarme y cuando pasaba por la calle yo me convertí en un objeto de deseo para hombres porque precisamente me concebían como un ser mucho más masculino que deberían feminizar. Entonces eso se me hace como muy curioso, un poco más desde la experiencia. Bueno, digamos, a modo de cierre, me gustaría hacer, digamos, como una última intervención a propósito para pensar la feminidad. Los maestros, nosotros sobre todo, nos vemos abocados también a pensar también cómo nos leen los demás, ¿sí? Hay unos rasgos que están asociados a la feminidad, por ejemplo la negociación, por ejemplo que el maestro no sea autoritario, que el maestro no sea agresivo, que el maestro no sea violento, ¿sí? Todo ese tipo de rasgos generalmente la gente los ve con ojos raros, ¿sí? No los ve serios, no los ve como, pues, ese profesor es exigente, ese profesor es bien, ¿sí? Generalmente todas esas tensiones nosotros las vivimos en la escuela, así como también la viven los niños. Entonces, la invitación a propósito de esta película y digamos como la mirada que quisiera que un poco se llevara también es desnaturalizar, cuestionar, erosionar ese continuum de violencia, ¿sí? Esa violencia enraizada, esa violencia un poco desigual hacia lo femenino, ¿sí? Que debemos cuestionar indudablemente y que en nuestro quehacer todo el tiempo debemos tratar de deslocalizar, ¿sí? Esa es como grosso modo, la gran invitación. Alejandro, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Creo que nos van quedando bastantes aprendizajes en estas pequeñas conversaciones semanales. Sí hay un continuum de violencia que se convierte básicamente en un orden social hegemónico que es importante empezar a desestructurar desde nuestras clases. Yo creo que como comunidad académica necesitamos hacer bastante trabajo en ese sentido y esa es la razón de poder decir que en la Universidad Distrital estamos aprendiendo a vivir juntos, por un lado, y por otro lado que este ciclo rosa y colores otros nos sirve en realidad para leer el género en el aula y en los ámbitos, digamos, que salen también del aula, que a veces también cosificamos y objetivizamos, ponemos un objeto muy cerrado. La semana entrante vamos a ver Handsome Devil, con la idea de reflexionar un poco sobre la escuela, la formación docente en clave de género, pero también con otras variables sociales que seguramente vamos a identificar en la película. No se pierdan a Carlos Iván García, creo que les va a gustar tener una pequeña conversación con él. Y la próxima semana vengan y traigan a alguien más, ¿listo? La semana pasada éramos 10, hoy somos 20, me parece muy bien. Entonces miremos a ver cómo lo seguimos haciendo muchísimo más, llegar a más gente, que es lo que nos interesa. Gracias, Alejandro, por tu tiempo, por colaborarnos con esto, y a todos ustedes pues muchísimas gracias, nos vemos en 8 días, ¿listo?